Bienvenidos, Masa Crítica en Iquique Televisión. Estamos grabando este programa el día sábado 14 de noviembre, a 2 semanas de las elecciones de gobernadores y también, ¿cierto?, las primarias de alcalde en nuestro país. Hoy día vamos a conversar con varios analistas. También intentamos tener algunos candidatos, pero a esta hora están todos en campaña, así que fue difícil. Pero tenemos, ¿cierto?, un grupo bien nutrido de analistas en esta oportunidad. Antonia Santos está con nosotros hoy día, también Angelina Rojas, periodista, Antonia, como ustedes saben, cientista política, Jorge Bascuñán, profesor de historia y también analista, y Cristian Zamorano, cientista político. Queremos darle la bienvenida a todos ustedes y vamos a partir de inmediato con nuestro programa, porque los temas están bien interesantes y ustedes son todos buenos para hablar. Bueno, la idea es que partamos con el tema de la crisis de los partidos y de la clase política más bien, y la crisis que tenemos en este minuto en nuestro país y también, ¿cierto?, podríamos decir a nivel global. Es una situación que se está dando en muchos países. Tenemos el caso de Perú, que es realmente dramático lo que ha pasado, lo que está pasando durante mucho tiempo. Y en ese sentido queríamos partir con Antonia con un primer punto de vista respecto de este tema. ¿Cómo se enfrenta esta crisis, Antonia? ¿Cómo podemos verla? Sí. Primero, buenos días, ¿no? Efectivamente, yo creo que frente a lo que estamos es frente a un desgaste, podríamos decir, de la democracia, ¿no? Y sobre todo de ese modelo de democracia liberal y de democracia representativa. Y que sobre todo pone el acento fundamentalmente en quiénes son los actores, que en este caso son los partidos políticos. Ahora bien, las crisis que vemos en unos países y en otros, si bien hablan de movilización social, de protesta, etcétera, tiene también lecturas diferentes. La crisis vivida en Bolivia, la crisis vivida en Perú, la situación que se vive en Chile, las crisis que se observaron en Argentina, en Brasil, etcétera, responden o tienen factores diferentes, ¿sí? Y evidentemente hay una lectura de fondo que no podemos dejar de hacerla. En aquellos países donde los partidos políticos son fuertes, las crisis se gestionan de manera distinta, ¿sí? Quiero decir, esos vacíos de poder, esa forma de desconfiar de las instituciones públicas, los desgastes son distintos. La conducción política en estos casos son muy importantes y sobre todo el no debilitamiento de lo que es el Estado. Por tanto, yo diría, sí, efectivamente, hay crisis de los partidos políticos, hay crisis ideológicas muy fuertes, vivimos en sociedades también muy complejas, quiero decir, no solamente hay una arista, sino que hay confluencias de distintas aristas. Pero en esto yo me centraría en una cosa, en afirmar que esa crisis existe, pero que los partidos políticos siguen siendo muy importantes. Posiblemente tengamos que asistir a una renovación importante de los partidos políticos. Ok, a ver, Angelina, ¿cómo ves todo el tema? Yo en general coincido con lo que plantea Antonia, pero creo que de fondo lo que subyace a todo esto, y sobre todo porque acá hay una crisis a nivel mundial, en realidad estamos viendo lo que pasa en muchos países más allá de nuestra región, pero si nos concentramos en lo que es Sudamérica fundamentalmente, donde ha imperado un modelo liberal que se ha impuesto, neoliberal, en algunos países con mayor ultranza, como es el caso chileno. En el fondo, lo que esta crisis nos muestra es una crisis del sistema político global. O sea, por ejemplo, lo que nosotros estamos viviendo hoy día en Chile, si queremos acentuar un poco en nuestro país, hoy día no existe confianza en la clase política. Estamos viendo a un parlamento, primero a un presidente que tiene que actuar de alguna manera formateado también por lo que ocurre en el Parlamento. Y lo que ocurre en el Parlamento solamente es una respuesta a lo que está pasando en la sociedad, en la ciudadanía, en el pueblo, como se le quiera llamar, pero que es todo la expresión ciudadana, la expresión colectiva de las organizaciones que no tienen, obviamente no son parte de los partidos políticos, o algunas sí, pero tienen una dinámica propia. Entonces yo diría que acá
lo que incluso a mí me llama la atención cuando los partidos, los dirigentes de los partidos políticos dicen lo que nos mandató el pueblo el 25 de octubre, lo que nos dice el pueblo. Yo digo, lo que le mandató el pueblo es justamente quitarle el mandato. Entonces, creo que en la crisis global que se vive es eso, o sea, la clase política no responde a lo que está pidiendo la sociedad chilena y lo que está ocurriendo también, si bien con distintos matices, lo que está ocurriendo en los países vecinos. Acá hay un tema de corrupción que se ha instalado, que ha sido el pilar para mantener estos sistemas espurios y que, bueno, ya no más después de tantos años. Creo que eso para comenzar. Ok, Jorge Bascuñán, ¿cómo ves tú el tema? Es complicado porque hay un consenso básico a nivel de analistas en general, y es que estamos frente a un fenómeno de crisis, básicamente porque lo que está ocurriendo es una especie de desestructuración o descomposición del modelo, de la estructura, dinámicas, paradigmas importantes con los que habíamos compartido, convivido, aceptado más o menos o renegado de ellos en el último tiempo, pero que esas estructuras paradigmáticas y estructuras políticas, en fin, y económicas están siendo cuestionadas y según algunos avanzando un poco más allá en el análisis, derechamente reemplazadas o transformadas o en vías de cambio. De eso no hay duda. Lo que yo sí creo que está en duda y no permite completar el análisis, por lo menos en este tiempo, es que esta crisis, porque la crisis la plantea el modelo se plantea estoy en crisis, ¿no? Como hablando en primera persona, pero no estamos frente a un proceso necesariamente revolucionario o de cambio dirigido, porque como ha habido muchos cambios importantes en la historia dirigidos, ¿no? En función de un horizonte, de una ideología, ¿no? De una tarea a alcanzar, en este caso no es así, ni en Chile ni en ninguna parte del mundo. Lo que está ocurriendo es que la crisis se desató por consecuencias propias del modelo, pero no existe una conducción que promueva o que esté encabezando, liderando esta crisis para llevarnos a otro punto, a otro momento o a otro contexto, ¿no? Lo que yo creo que está ocurriendo, y eso tal vez es lo más interesante, y es que no sabemos todos los códigos que subyacen debajo de esta crisis. Conocemos algunos, pero no todos, y eso hace que sea muy difícil predecir incluso, ¿ya? Y por lo tanto, como es muy difícil predecir lo que está ocurriendo, por lo menos en lo que yo he sentido y en lo que yo participo, ¿cierto? Es dejar fluir un poco, disculpe la expresión poco académica, pero dejar fluir un poco las intuiciones, las percepciones y el sentido común de lo que es importante y relevante hacer en el hoy, tal vez no en el mañana lejano, ¿no? O mediano, sino que en el hoy. Hay certezas respecto a lo que hay que hacer hoy. Por ejemplo, en Chile, desinstalar tal y cual cosa, ¿no? O instalar tal y cual otra, pero para lo inmediato. Pero el horizonte mediano y lejano, yo creo que no muchos tienen en el mundo, creo yo, claro, hacia dónde esto se encamina, ¿no? Porque están en crisis los paradigmas, pero no hay paradigmas nuevos que se están instalando así de facto, ¿ah? Conscientes, estructurados, en fin, eso. Sí, Cristian Zamorano, la gente dice que se vayan todos, digamos, y recuerdo que esto lo viene diciendo hace mucho en muchos países. Recuerdo alguna vez en Argentina haber visto algunos rayados, hace 25 años decía que se vayan todos. Bueno, se van todos y ¿quién queda, digamos? No queda nadie, Cristian. Bueno, retomando lo último que se dijo, ahí hay un paradigma, una creencia compartida. ¿Sí? Igual hay un fuerte discurso anticlase política, pero siempre eso ha sucedido. ¿Sí? Si tú tomas la historia de diferentes países, siempre ha existido un momento de un discurso anticlase política. ¿Sí? Si tomas la historia francesa, el pujadismo, existió el boulangismo, siempre ha existido. Es decir, de hecho estaba el eslogan en los años 60 en Francia, que salgan los salientes, hablando de toda la clase política. La pregunta consiste en saber de cómo la institucionalidad digiere ese movimiento y esa poca satisfacción del desempeño de los políticos. Y efectivamente yo creo que tiene varias características mundial, porque hay un discurso mundial anticlase política y también nacional. Yo creo que en el caso del mundo es bastante peculiar, porque yo creo que acabamos de ver un fenómeno muy interesante que es, bueno, todavía en curso de desarrollo, que es lo que concierne Donald Trump. Igual es increíble lo que está sucediendo en Estados Unidos, en una de las democracias supuestamente más tradicional y más histórica del mundo, y que un presidente de la República que pierde una elección no reconozca
la derrota, que se comunique directamente con sus partidarios a través de las redes sociales. Igual es muy extraño. En el caso de Chile, yo creo que también hay aspectos de esta llamada modernidad. Yo creo que la sociedad que produjo todo este sistema liberal económicamente, con toda la tecnología que va de la mano, con todos los... Sí, yo creo que sí que hay paradigmas que se implementaron en él. Una especie de horizontalidad, que no tiene algo que ver obligatoriamente con la igualdad. Esto es lo que permite las redes sociales. Estamos todos, de algún modo, en un mismo pie. Yo creo que acá en Chile hay muchas características que, de algún modo, la sociedad alcanzó el modelo, y el modelo ya no puede más digerir lo que conlleva todo este sistema. Yo creo que eso es difícil prever lo que va a suceder. Yo creo que esto se va, a un momento dado, a través de la contingencia, se va a regular. Que sean los partidos políticos que lo logren, yo creo que también los partidos políticos es una estructura que hoy en día debe ponerse en tela, que hay que analizar también, porque los populismos aparecieron en países desarrollados como Inglaterra, Estados Unidos, reitero, porque Boris Johnson tiene clara característica populista, todo el movimiento del Brexit, Trump, Bolsonaro, y acá en Chile José Antonio Castro tomó esa vía también, que todavía está en esa en todo caso, y yo creo que aquí para mí los gran culpables de algún modo, los que debemos interrogarnos y que deberían ser la puerta de salida a esta llamada crisis, son los partidos políticos. El único problema es que yo no le tengo mucha confianza a los partidos políticos chilenos, porque de algún modo, y con esto termino, nunca hubo una renovación dentro de los partidos. Y tengo la impresión hoy en día que tampoco va a haber, no. y el ejemplo que tomo para decir eso es que para los candidatos a las constituyentes, a la convención convencional, van a buscar los fondos de los cajones y vuelven a sacar políticos de la antigua escuela. Eso ya es un mal síntoma para que nos indique que los partidos políticos entienden realmente el momento que están viviendo. Sí, Antonia, dale, Antonia. Sí, yo quería decir algo claro. Estamos en una crisis generalizada porque vivimos en un mundo global y vivimos en una era de la información. ¿Y qué pasa en la era de la información? Por dar algunos elementos, ¿no? Aunque luego tengamos que hacer lecturas lecturas nacionales, ¿no? En una era de la información, lo que se empodera fundamentalmente es la sociedad civil. Y verdaderamente, al empoderarse la sociedad civil, las exigencias a esa intermediación política es distinta. Lo cual no quiere decir que esa intermediación política no vaya a existir. Los partidos políticos se han renovado a lo largo de la historia, pero se han renovado en la medida que la sociedad civil se iba renovando, ¿sí? Por tanto, aquí tenemos que ver una cosa. Si la sociedad civil se empodera, si pide más transparencia, si pide mayor control, etcétera, los partidos políticos están obligados a renovarse. Los partidos políticos que actualmente tenemos no van a ser los partidos del futuro. Eso es imposible, eso es insostenible, ¿sí? Por tanto, yo creo que en Chile ya estamos asistiendo a una renovación importante, ¿sí? Y además las exigencias es que todavía haya más renovación, que cambien las estructuras internas, los mensajes, la comunicación con las personas. Están cambiando un montón de cosas. Yo creo que certezas puede que tengamos pocas, pero que esta intermediación de la política se está reconfigurando, eso es cierto. Y eso tiene mucho que ver con esta crisis. Los populismos van a salir, pero lo que vamos a asistir también es a una tensión entre los extremos. Quiero decir, se va a tensionar muchísimo más esa imagen que tenemos del pasado de lo que son las derechas o lo que antiguamente eran las derechas y las izquierdas. La tensión se va a dar precisamente por los polos. En Chile vamos a asistir también a eso, ¿no? Sí, Angelina, me gustaría que si pudiéramos profundizar un poco en el tema de transparencia, digamos, ¿cierto? Porque la ciudadanía, creo yo que la desconfianza tiene que ver mucho con esto, digamos, ¿cierto? Porque todos los días, ¿cierto? Los reportajes de televisión, cada 2 semanas, ¿cierto? Están mostrando algo en los diarios, uno se entera que hay problemas, ¿cierto? Con todo tipo de cosas, digamos. Lo último que vimos fue el pago de contribuciones, o sea, uno dice, yo voté por este señor y he votado por todos estos señores y resulta que salen con su domingo 7, ¿cierto? Como se dice en buen chileno, al poco tiempo, ¿cierto? Y cómo logramos volver a confiar en un grupo de gente que no asume, digamos, ¿cierto? Que tienen que dar, no sé si el ejemplo, pero por lo menos que uno espera que sea
que tengan un nivel de probidad mínimo, ¿cierto?, para actuar en política. Entonces, ¿cómo avanzamos en eso? Si son ellos mismos los que tienen que ponerse los límites, ¿cierto?, y decir, bueno, vamos a jugar en una cancha más acotada ahora, y tenemos que ser capaces, ¿cierto?, de demostrarnos. Yo decía por ahí, a lo mejor hasta las cuentas corrientes hay que mostrarlas, ¿cierto? Hay que mostrar ¿cierto?, las cosas que tengo, no sé, lo que he comprado, en fin, o sea, y es difícil que una persona que quiera meterse a la política diga, bueno, aquí estoy, digamos, revísenme, regístrenme. Mira, yo creo que el trasfondo que tiene esta crisis política es algo, tiene un componente que a mi juicio es donde hay que poner el acento, que es la ética del poder. O sea, acá la crisis es una crisis de ética de quienes ostentan el poder. Porque, bueno, si volvemos ya, tú llevas al caso chileno nuevamente, cuando acá se recupera la democracia, se hace por una vía pacífica, que también es un hecho bastante inusual, como se logró conformar una gran oposición bajo un solo alero para poder derrocar la dictadura. Y bueno, había mucha esperanza, y esos políticos que fueron aguerridos, que levantaron los discursos, que canalizaron la inquietud popular, después vemos que lo que hicieron en un sistema que era muy difícil de reformar, porque bueno, todos sabemos que el anclaje a la dictadura, incluso hasta hoy, tiene muchos elementos que persisten. Bueno, la Constitución, que mejor ejemplo. Pero, sin embargo, esos políticos, en vez de asumir un rol protagónico hacia el cambio que ellos mismos prometieron y se comprometieron, lo que hicieron fue transformarse en aliados del sistema. Y eso les llevó a perpetuarse en el poder, porque usaron este sistema electoral que concentró el binominal, que fue tan cuestionado y que en algo se modificó, porque igual sigue siendo desigual el sistema que tenemos hoy. Siguieron reproduciendo, les acomodó el sistema y se aliaron no con lo que ellos representaron en ese primer momento, sino que con lo que las expectativas de poder que se les iban abriendo, y eso les llevó a transar, les llevó a cometer faltas graves a la transparencia, a la ética, y por lo tanto estamos en esta situación. Sí, mira, a mí me da risa cuando escucho, por ejemplo, a políticos de la derecha que, bueno, defendían a ultranza el sistema de AFP, se oponían al retiro del 10%, y hoy día vemos en este segundo retiro del 10%, ni siquiera fueron capaces de alinearse con su mandato presidencial, con su referente político, ideológico. Entonces, ¿eso qué significa? Que hoy día la presión de la ciudadanía es tan fuerte que pensando distinto eres capaz de dar la cara y poner cara de que dices la verdad, y enarbolas todo un discurso para apoyar algo que nosotros sabemos que no creen. O sea, el ministro Briones, por lo menos, yo te digo, valoro que él es el más duro de esto en defender y señala, porque es coherente con su gobierno, pero no fue capaz el gobierno de alinear a sus partidarios, a sus representantes en el Parlamento. Entonces, yo por eso digo que la crisis ética es lo peor que subyace a esta crisis política genérica, porque hay una crisis personal del político que está ahí. Entonces, a mí la duda que me cabe en lo que planteaban acá mi compañero en esta mesa. Estamos claros que hay una crisis, estamos claros que los partidos políticos están en el descrédito más absoluto, pero también cómo se genera este puente entre este 80%, que yo digamos que es una manera de decirlo, una metáfora, porque no es el 80% que está en una sola línea, es bastante diverso, y bueno, hay de todo ahí, pero esta presión ciudadana que se ha expresado, ¿cómo se hace para hacer este enlace y cambiar? Ahora, yo diría que nosotros también estamos asistiendo, no solamente en Chile, sino que a nivel de Sudamérica, se están imponiendo nuevos partidos políticos, que son una convergencia entre movimiento social, partido político. O sea, estamos como asistiendo, somos protagonistas de una era histórica, creo yo, donde yo diría, no sé, nuestros hijos ya no van a ver esta configuración de centro, derecha, izquierda con los partidos tradicionales, sino que hoy día son los movimientos sociales que salen desde la diversidad sexual, desde el movimiento de feministas, desde los movimientos medioambientalistas, animalistas y todos, que van canalizando esa inspiración ciudadana de movimiento social y que en algún momento eso va a tener que configurarse como un partido político. Acá yo conozco un caso, por ejemplo, bueno, hay varios, pero uno que se dio el último tiempo, este partido del Buen Vivir que conformó Diego Ancalao en la zona mapuche, que ha extendido esto a nivel del país. Bueno, un poco eso. Ok, Jorge. Sí, oye, ahí está. Sí, ahí está. Yo quiero quedarme con algo que comentaba recién Angelina. Yo creo que es un tema central, porque está ocurriendo hoy en Chile, probablemente en el resto de Latinoamérica también, de hecho, así es, y en otras partes del mundo.
Y yo creo que el gran tema de análisis político de este periodo de la era del mundo son los populismos, ¿no? Efectivamente, yo creo que, como se ha dicho, estamos frente a una crisis de los paradigmas, de las ideologías como las conocimos, de las certezas, ya muy importante de las certezas, pero eso puede ser bueno y malo, ¿no? Porque si uno viene de la época, nosotros estamos estructurados en la época y en la sociedad de los partidos, todos nosotros los que estamos en este panel de algún modo, y por lo tanto nos cuesta mucho, reconozcámoslo, digamos. Yo creo que es bueno hacer ese ejercicio también. Nos cuesta mucho asumir esta realidad, ¿ya? Así como, por ejemplo, asumir los contenidos y lo que implica, más que los contenidos, lo que implica en la forma de vivir presente y futura, las ideas que han incorporado el movimiento feminista en el último tiempo en el mundo, y en Chile muy fuerte, ¿no? Porque eso, hacerlo carne, es distinto que aceptarlo o predicarlo, no es lo mismo, porque de lo que se trata, como decía Angelina a propósito de este ejemplo que daba recién de un partido, se trata de un nuevo vivir. La sociedad está proponiendo una nueva forma de vivir finalmente, ¿no? Entonces, en estas nuevas ideas o enfoques o paradigmas que surgen, ¿no?, en medio de esta crisis de los paradigmas, valga la redundancia, en este interregno entre lo nuevo, entre lo antiguo y lo nuevo, están los populismos, ¿no?, que llenan un espacio. Los populismos no son la maldad concebida en una reunión, digamos, ¿no es cierto? No es consciente, no es un acto malévolo de una organización. El populismo es la consecuencia de un vacío. Es eso el populismo, ¿no? Y lo vemos en todos lados. Yo te digo, y me gustaría entrar al debate en temas más nuestros. En la izquierda también está ocurriendo, creo yo, ¿ya? Yo creo que el caso de Pamela Giles, derechamente, es un ejemplo y no estoy diciendo que sea bueno o malo, estoy diciendo que el fenómeno populista es una realidad que cumple un rol y llena un espacio, se explica, ¿no? Tiene una explicación, ¿ya? Y creo que el caso de Pamela Giles es un buen ejemplo, ¿ya? Si uno desde la óptica de un militante o adherente de la izquierda, así llamada tradicional, le preguntasen, antes de esta discusión, sin pandemia, si sería prudente legislar para que en un caso de una catástrofe nacional la gente retirara plata de sus propios ahorros, los escasos y escuálidos que ya son, lo que les queda luego del robo de las ISAPRES, para sortear los efectos de una pandemia, de una catástrofe de cualquier naturaleza, inimaginable probablemente alguna, cualquiera en la izquierda debería decir no, debería decir y responder, pero ¿cómo se le ocurre? Eso es una respuesta, si dijera así, sería una respuesta neoliberal, una respuesta capitalista. Un hombre de izquierda debería decir no, hagamos que el Estado provea, garantice. Jorge, perdón, pero no frente a este modelo. O sea, yo creo que sí, frente a cualquier sistema social de pensiones, claro, estaría esa respuesta, pero frente a un modelo, pero digo, no solamente por la pandemia, porque el cuestionamiento a la AFP es un cuestionamiento antiguo, de años, yo diría los años de su creación, porque este es un sistema absolutamente injusto. Yo escuchaba a la senadora Sperger decir que ella defendía la capitalización individual. Entonces, cuando nosotros tenemos eso ahí de por medio, creo que no hay un tema, o sea, tu análisis no lo sigo al 100% en tu reflexión, porque si fuera otro sistema que sí da garantías, claro, uno decimos no, pues nos oponemos porque esto va en contra de las personas y de su futuro, de su jubilación, de cómo va a vivir después que se retire de la vida laboral. Pero cuando hay un sistema que va aparejado de concentración de platas ahí en un mercado de capitales, donde tú pierdes toda participación de lo que ocurre con tus ahorros previsionales, yo creo que siempre la respuesta podría haber sido al menos dudosa. Pero yo estoy de acuerdo contigo, o sea, lo que yo quiero relacionar es asociar la escasa detención, lucha, ejercer fuerza y poder político para que eso no ocurriera por parte de la izquierda. Lo que estoy diciendo es que frente a esa realidad que tú dices y que yo comparto plenamente, porque estamos de acuerdo que obtener el 10% no es la solución, pero es lo único posible hoy en este contexto. Yo estoy completamente de acuerdo. Pero estamos analizando acá en este punto la posible vinculación entre ese hecho y acciones o performance, digamos, políticas de corte populista por parte de algunos, quienes fuera. En este caso yo
tomo el ejemplo de Pamela Giles en la izquierda, ¿no? Porque efectivamente no ha habido un intento serio de parte de la oposición, no lo ha habido, serio, ¿ah? Para lograr que el Estado se hiciera cargo de las consecuencias socioeconómicas en millones de familias chilenas producto de la pandemia. Ese es el punto. Sí. Y en cambio lo otro, que redunda mucho rédito electoral, ha sido bien asumido sin ningún problema. Entonces yo veo ahí un peligro, eso es lo que veo, nada más. Ok, bueno, vamos a hacer un alto, ¿cierto? Se nos pasó volando el primer bloque del programa, vamos a ir a una pausa y ya estamos de regreso con ustedes.